cordial a todos los estudiantes y en esta oportunidad vamos a desarrollar una pregunta planteada en el examen de admisión 2017-2 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, relacionada con el tema de reproducción y fitohormonas. Soy el profesor Roger Morales del curso de Biología. Muy bien, la pregunta fue planteada de la siguiente manera. Si se cultiva una planta de bambú, se tendrá que contraer o estrujar la yema superior con frecuencia. De lo contrario, la planta crecerá a lo largo. El estrujamiento o la contracción de la yema reducirá la producción de un grupo de fitohormonas, lo que ocasiona el cese de su crecimiento longitudinal y que se vuelva tupida. ¿Cuál es el grupo de fitohormonas cuyo nivel de producción cae cuando se contrae o estruja la yema? Entonces tenemos ahí algunas alternativas donde vemos justamente algunas sustancias químicas relacionadas con el crecimiento, el desarrollo de la planta. Vamos a darle solución. El bambú es una monocotiledónea que se encuentra en gran parte, ¿no?, del mundo, en casi todos los continentes, con excepción de la parte de Europa y la Antártida. En esas zonas quizás podemos no encontrar esta planta de bambú. Después de eso se encuentra pues en diferentes lugares, incluido nuestro país también, donde esta planta se ha utilizado tanto en la alimentación como principalmente también en la construcción. Vamos a ver que hay muchos aspectos de un domicilio, ¿no?, que se construyen en base a bambú. Es muy famosa esta planta en el continente asiático, por ejemplo. Muy bien. Entonces, esta plantita que puede crecer, hay diversas especies, puede ser de 1 metro, ¿no?, hasta especies muy grandes que pueden llegar a 25 metros, por ejemplo, también, ¿no? Al igual que otras plantas, está sometida también a la acción de las hormonas. Nosotros sabemos que hay diferentes tipos de hormonas. Está el etileno, si recordamos, importante en la maduración de los frutos. Está el ácido abscísico, fundamental para la latencia de las semillas. Está, por ejemplo, la giberelina, importante en la germinación, en la elongación de los entrenudos. La citocinina, en el desarrollo de las ramas, ¿no? Entonces, en función al texto, vamos a tratar de identificar cuál será esa hormona, ¿no? Esa hormona que al estrujar la yema, cesa el crecimiento longitudinal y la planta se vuelve más tupida, ¿no? Muy bien. La auxina, por ejemplo, cuyos derivados sintéticos inclusive son utilizados como exfoliantes, ¿no? Es una hormona interesante en el crecimiento longitudinal de la planta, ¿no?, en lo que se conoce como la dominancia apical. Hemos visto en ese sentido que esa auxina de la cual estoy hablando tiene que ver con la dominancia apical, tiene que ver con el fototropismo, tiene que ver con el enraizamiento, el desarrollo de los frutos partenocárpicos. En resumen, es una hormona bastante utilizada, ¿no?, en el campo de la agricultura, ¿no? Entonces, esa auxina crece o se produce, ¿no?, se produce a nivel de las yemas. Y a partir de ahí va a generar una acción interesante en el resto de la planta, ¿no? Pasamos a mencionar algunos aspectos justamente sobre esta hormona auxina.
Las auxinas son un conjunto de hormonas dentro de las cuales está el ácido indol acético. Lo que pasa es que nosotros decimos auxina, pero hay formas de auxina. El ácido indol acético es la forma más frecuente de auxina, pero también podemos encontrar el ácido indol butírico, por ejemplo, y muchos otros derivados. Pero tienen, digamos, una acción similar, ¿no? Una acción semejante. Entonces, ese ácido indol acético, mencionamos acá, es responsable de la dominancia apical. Es decir, es responsable de evitar el desarrollo de yemas laterales. En otras palabras, si el ácido indol acético, o sea, una auxina, está muy concentrada en la planta, esa planta no va a desarrollar ramas, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de ramas se ve inhibida, ¿no? Se ve bloqueada por la auxina. El ácido indol acético se produce mayormente en las yemas apicales, en los ápices. Nosotros sabemos que los ápices son los extremos, puede ser del tallo, ¿no? De la raíz. Entonces se produce en las yemas apicales. Por ello es que si cortamos la yema apical de una planta, imaginemos qué pasa, ¿no? Si cortamos la yema apical de una planta. Sus yemas laterales se desarrollarán más rápido, volviéndola más tupida a la planta. O sea, esa planta va a tener mayor crecimiento lateral, mayor crecimiento de órganos laterales, de ramas, de hojas, si es que ya no está sometida a la acción de la auxina. Entonces, repito nuevamente, la auxina, debemos tenerlo bien claro, está involucrada en el crecimiento longitudinal de la planta, ¿no? Es decir, si la auxina actúa, se va a expresar ello en el crecimiento longitudinal de la planta. Y el crecimiento lateral va a ser inhibido justamente por esta auxina. Vamos a presentar un gráfico para completar ese razonamiento. Esta es una yema apical, es decir, una yema del extremo de la planta. Entonces, es una zona de producción de auxinas. Y vemos acá en este gráfico cómo las auxinas en esta zona están muy concentradas. Pero luego, al transportarse esa auxina a través de los parénquimas de la planta hacia la base, la disminución se va expresando justamente, ¿no? En este gráfico. Cada vez hay menos auxinas. Entonces, si cada vez hay menos auxinas, el crecimiento de órganos laterales va a ser mucho mayor, ¿no? En cambio, en las zonas donde hay más auxinas, el crecimiento lateral está inhibido. Está inhibido. Entonces, basándonos en la pregunta, si estrujamos la yema apical, entonces las auxinas no van a poder descender. Y al no descender, ya no van a poder inhibir el desarrollo lateral de la planta. Y entonces esa planta, en ausencia de auxinas, tendrá justamente mayor cantidad de ramas, mayor cantidad de hojas, y por lo tanto se le va a ver más tupida, justamente como dice la pregunta y como hemos sustentado también en el texto. Por esa razón, la respuesta para esta pregunta justamente es auxina. Marcamos la alternativa C. Muchas gracias. Hemos desarrollado una interesante pregunta muy frecuente del tema de botánica relacionada a las hormonas vegetales.